Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a el curso del Evangelio según San Mateo. Esta vez ya entrando al capítulo 7 en la sesión 9 del Evangelio. Y como le decía Manuel al inicio, miren cómo es en Cuaresma, estamos viendo justamente el Evangelio de Mateo. Y vamos a entrar a este capítulo que hemos estado escuchando en las misas, parte de ¿no? Las lecturas. Tenemos que dar gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí, ha allanado nuestros caminos y esperemos a los demás hermanitos que vayan entrando poquito a poco. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo para que nos guíe de la mano de Manuel Pablo, unido a todos nosotros para poder aprender más, compartir y hacerlo vida, ¿no? Que es lo que eso es lo que necesitamos, vida, llevarlo al Señor por donde vayamos en nosotros, con nosotros, y como decía San Francisco Manuel, y si es posible, hablen. Es lo que él nos decía. Bueno, si alguien podría hacer la oración que ya está en pantalla para invocar al Espíritu Santo, quisiera. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Del En nombre Padre, del Hijo. del Santo. Amén. Gracias, Luisa. Adelante, Manuel Pablo. Empezamos, Mateo. Gracias, hermanas, hermanos. Muy buenas noches. Vamos a compartir, como decía Katia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Este capítulo 7 es el tercero y último de lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. ¿Qué hemos visto del Sermón de la Montaña? Miren, acá he hecho como un súper resumen. Son 6 subtítulos en rojo que contienen los 2 capítulos vistos, el 5 y el 6. ¿Y cómo es? Miren, lo hemos visto tan despacito y tantas veces que creo que ya ustedes lo tienen claro. Las bienaventuranzas, ¿no? Es Jesús mostrándonos su corazón. Es Jesús mostrándose como el camino a nuestra felicidad. Luego, una segunda parte, brille la luz de ustedes delante de los demás. Y aquí vemos, ¿se acuerdan? Que somos sal y somos luz para el mundo. Pero realmente hay que serlo, hay que salar y hay que iluminar, no escondernos. Lo tercero, no he venido a abolir la ley o los profetas. Esa es una perícopa corta, pero resalta tanto el argumento que nos trae Jesús. Cuidado que nadie se me confunda, nos va a recordar siempre. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, continúa vigente. Pero sin embargo, el siguiente, el cuarto titulito en rojo que hemos visto, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, ¿no? Y aquí hay una larga reflexión de cómo Jesús, decíamos y hemos repetido, insistido mucho en esto, cómo Jesús profundiza, completa y en un sentido fino, decimos, supera la ley de Moisés. La supera no porque la corrige, no porque la desecha, sino porque la lleva
a su máxima expresión. Luego hemos visto en el quinto subtítulo en rojo, el Padre Nuestro. Jesús nos enseña a orar. Y nos hemos detenido bastante en lo que conocemos hoy como las 7 peticiones. Y en sexto lugar, terminamos el martes pasado, con este tema de busquen primero el reino de Dios, ¿no? Busquemos el reino de Dios y todo lo demás nos será dado por añadidura. Y aquí hay una serie de ideas poderosas también. Entre ellas, ¿recuerdan? Cuando Jesús nos dice, no puedes seguir a Dios y al dinero. Y de eso conversamos un buen rato del martes pasado también, ¿no? ¿De qué manera? Es que si tú concentras tu atención en las posesiones, en los bienes materiales, en la tentación del mundo, entonces te alejas de Dios. No, no es que el dinero, y lo repito para que no quede ninguna duda en nadie, por favor, no es que el dinero por sí mismo sea malo y el que lo tenga esté condenado, pero el problema es cuando el dinero se convierte en nuestro fin, en nuestra obsesión, y sin darnos cuenta nos concentramos en él y todo lo que gira en torno a él, ¿no? Como, por ejemplo, poder, fama. Entonces, ideas que han quedado bien claras, espero, y si no, lo seguimos conversando. Miren, esos 6 titulitos, ahí los tenemos, y son como que resumen de el, el Sermón de la Montaña en los capítulos 5 y 6. ¿A qué nos vamos a dedicar el día de hoy, hermanos? A estudiar juntos el capítulo 7. Y entonces, capítulos 5, 6 y 7, los 3 juntos comprenden el Sermón de la Montaña. A su vez, que nadie se pierda, el Sermón de la Montaña es uno de los 5 grandes discursos que presenta Mateo en su Evangelio. Pero de los 5, el más importante, ¿no? De los 5, el más largo. Eso ya lo habíamos comentado desde la clase introductoria, ¿se acuerdan? Como Mateo ordena los discursos de Jesús en 5 y entre discurso y discurso introduce, que vamos a ver a partir del próximo martes, algunos relatos, milagros, etcétera. Entonces, el plan de trabajo de hoy es completar el Sermón de la Montaña con el capítulo 7. Si me ayudan a leer, no juzguen. Mateo 7, del 1 al 6. ¿Puedo leer, Manuel? Claro. No juzguen. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Gracias, Katia. Esto lo conocemos todos, estoy seguro, casi de memoria. Y es una tremenda enseñanza, ¿no?
¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Qué reflexión podrían compartir, hermanos? ¿Pensamos que esa es una frase válida para hace 2000 años o todavía es vigente hoy? Muy buenas. Buenas noches. Hola, Cuchi, adelante. Muchísimas gracias. No, realmente es muy actual y seguirá siendo así por los tiempos, porque empiezo siempre reconociendo en mí de que tengo esa tendencia muy fácil de pensar, juzgar, criticar mm, por las apariencias. La mente es tan rápida, mi mente, pero no para lo bueno, sino todo lo contrario. Y esa es mi lucha, en todo momento, en todo instante, vigilar mis pensamientos para darle vuelta y decir, no, fíjate primero cómo es mi proceder, mi modo de ser, qué tipo de amor cristiano realmente es el que yo tengo. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué tiene que ser siempre mi lengua y mis pensamientos así de veloces, pero no siempre va a lo primero, a lo positivo, a lo bueno, sea a quien sea, inmediatamente va a todo lo contrario? Y vuelvo a repetir, a cambiar el chip y nuevamente a pedir perdón y volver a empezar en todo momento. No es tiempos pasados, no. Tiempo actual para mí y quizás también para todos los tiempos, porque lamentablemente es parte de la naturaleza o de mi naturaleza, contra lo que yo reconozco, tengo que esforzarme mejor y parte del aprendizaje del amor. Me encanta, me encanta porque aprendo mucho lo que realmente significa amar. Gracias, Cuchi. Gracias. Gracias, mira qué lindo. Y lo que dice Cuchi lo podemos resumir, creo, en ese sentido de crítica. Somos súper críticos y caemos en este juego. Criticamos al otro, a la otra. Y nos vemos nosotros mismos. ¿Alguien más? Manolo, ¿Sí? sí, Manolo. Bueno, eh, este, estas palabras, como bien decía Cuchi, son actuales, sí. Eh, en mi niñez, mi mamá nos lo repetía siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Era trataba siempre de que nosotros cayéramos en cuenta de ello, ¿no? Y sí, es verdad, es actual, nunca pasará, este, nunca será palabras antiguas, son frescas del momento. Yo creo que todo estos versículos atacan directamente, no sé si me equivoqué yo, pero atacan directamente a la soberbia que todos tenemos, muchos, muchos en grado sumo y otros tratando siempre de lucharla, ¿no? Pero me parece que se contrapone a la soberbia, ¿no? Hay que ser sencillos, eh, no porque soy más que el otro en conocimiento, en cultura, en educación, puedo despreciar al otro. No,
Eso está mal, eso está en contra de lo que el Señor nos, nos dice y predicó con su ejemplo, ¿no? Ujú. Bien, Tita, muchas gracias, muy claro también. Miren, vamos teniendo dos opiniones muy claras, muy precisas. ¿Alguien más que quisiera compartir? Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Bueno, sobre lo que solo, el único que puede juzgar es Dios, ¿no? Porque Él es el único que conoce nuestros corazones como verdaderamente son, ¿no? Nosotros podemos tener una impresión de alguien más, pero la impresión puede ser, es una impresión generalmente parcial, porque no conocemos el trasfondo, ¿no? Y a veces cometemos ese pecado, ¿no? Sobre todo en los políticos. Yo me veo que a veces en los políticos comenzamos a lanzar, este es un corrupto, este es tal por cual, o a alguien que nos hace daño también comenzamos a juzgarnos rápidamente, ¿no? A veces muy ligeramente, ¿no? Y a veces caemos en en ese pecado, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no podemos corregir a un hermano, pero como nos recomienda el Evangelio, siempre comenzando corrigiendo, digamos, solo, a solas, sin chismear, sin estar con el chisme, sino a solas corregirlo primero, y si él nos corrige, también a solas, ¿no? Eh, Eso es, creo, lo que quería comentar. Ujú. Gracias, Augusto. Muy oportuno también. Miren, yo les doy un alcance más. Voy a hacerles mención a una reflexión de Confucio. Miren, Confucio es un personaje que vivió en la China y más o menos 500 o 600 años antes que Jesús. Miren, algo parecido, pero a ver cómo lo pueden ustedes ligar. ¿Qué dijo Confucio? Confucio dijo, cuando veas un hombre bueno, regocíjate, pero cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. Repito, no. Cuando veas un hombre bueno, regocíjate, pero cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. Entonces, la pregunta que les hago así directa, ¿ven alguna relación entre esa reflexión de Confucio y esa enseñanza de Jesús? Si la ven, 20 en psicología. Porque miren, el tema tiene aplicación en la psicología más moderna. ¿Alguien se anima? Bueno, yo podría pensar que antes de calificar a alguien de malo, deberías de tener la certeza de que yo no estoy igual o peor que él, ¿no? Antes de calificarlo. Sería lo más honesto, lo más lógico, pero no Claro. somos, no somos en realidad cotidianamente lógicos, ¿no? Ni justos tampoco. Ujú. Bien, Karim, gracias. Miren, en esa misma línea la reflexión. Y es que lo que dijo hace 2500 años Confucio, lo que dijo hace 2000 años Jesús, miren qué vigente es. Nosotros sabemos hoy, y por todo el desarrollo y estudio de la psicología más moderna, que cuando tú ves el bien, cuando tú ves a alguien bueno, cuando tú ves el bien, es porque tú lo tienes. Y por eso Confucio decía, si ves a alguien bueno, regocíjate, felicítate, alégrate. ¿Por qué? Porque si ves lo bueno, es porque tienes el bien. Pero al contrario también, si ves algo o alguien malo, examínate a ti mismo. Porque si tú reconoces la maldad, si tú reconoces el mal, es porque está en ti. Miren, tremendo
pensamiento, y les digo, a la vez tan lleno de sabiduría y tan moderno. Y viene en relación también con nuestros queridos amigos Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva desobedecieron al Señor porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando comieron de ese árbol, ¿cuál fue el resultado? Perdieron la inocencia. Es decir, a partir de que comieron del fruto de este árbol prohibido, pierden la inocencia y distinguen el bien del mal. Antes que eso eran inocentes puros. No había mal en el corazón, y se nota clarísimo en el libro del Génesis cuando Eva y Adán reconocen su desnudez a partir de haber comido del árbol, nunca antes. Y por eso el Señor se da cuenta cuando le dice por qué se tapan, por qué se esconden. Es que han comido del árbol. Es clarísimo. Miren, entonces, en el libro del Génesis está, Jesús lo enseña, y fuera de la Biblia, eh, Confucio, el gran maestro de la ética en la China, enseña lo mismo. Si ves el bien en otro, alégrate. Pero si ves el mal en otro, revísate. Porque más que seguro que tú tienes el mal en ti mismo. Bueno, y les decía, para completar la idea, de qué manera esto es un elemento psicológico vigente hoy, siglo XXI. Y es bien interesante, hermanos, y bien sencillo. Miren, si alguien me pregunta, que tengo un montón de ocasión de hacerlo cuando hago terapias, si alguien me pregunta cómo puede hacerse una propia lista de sus puntos fuertes y sus propias limitaciones, ¿cómo puede hacerlo él solo? ¿Cómo puede hacerlo ella sola? Y es que el camino más claro y que no falla es este, justamente. Es un excelente ejercicio. Yo le digo, hermana, hermano, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de otras personas? No, yo te estoy preguntando por mí. Sí, le digo, a eso vamos. Pero primero un ejercicio paralelo, ¿no? Agarra una hoja de papel, le haces una línea por la mitad y apuntas a un lado. Si quieres un signo más, el otro lado un signo menos. Entonces, ¿qué es lo que te gusta de otras personas? ¿Qué es lo que no te gusta de otras personas? Y de esa manera tan sencilla podemos empezar a conocernos más a nosotros mismos. Porque les digo, con una alta probabilidad, aquello que te disgusta de otros lo tienes tú mismo. Y aquello que reconoces que te gusta en otros, lo tienes tú mismo. Miren, y estamos en lo mismo, ¿eh? El tema de la paja en el ojo del hermano o la viga en el propio. ¿Qué es lo que te molesta del otro? Cuidado, que te molesta más, porque es algo que tú, sin darte cuenta, sabes que lo tienes. Es parte de ti mismo. Y por eso no lo toleras. Y viceversa, ¿no? Miren cuánto da el tema. Da para, da para mucho. Pero no sé si tú quisieran opinar algo más. No, en todo caso se los dejo siempre como elemento de una reflexión adicional, y por ahí en mi tendencia de darle argumentos que son, digo, de la Biblia como texto, como el autor inspirado, pero cómo nos dice a nosotros cosas hoy y cómo esto se relaciona con el saber humano más moderno. Funciona.
Pati, activa tu micro, por favor. Sí, eh, sí, Manuel Pablo, es real lo que tú dices. En algún momento en mi vida, en alguna crítica que hizo, una amiga me reparó y se me quedó bien grabado cuando me dijo, cuidado Patricia, porque esos son nuestros espejos. Y es básicamente lo que tú estás diciendo, ¿no? De algo que moleste, realmente está reflejando de repente espejos de nosotros, ¿no? Y eso molesta. Eso quería agregar. Ujú. Bien, gracias, Pati. Clarito. Y sucede mucho más de lo que creemos, ¿ah? Mucho más. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Cata. Manuel Pablo, eso querría decir que nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos por sí mismos, que tenemos necesariamente que recibir la opinión, la observación de los demás. No, hay varias formas de trabajar en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Hay varias formas. Pero esta es una de ellas y es gratis. No tienes que preguntarle al terapeuta, no tienes que contratar un coach ontológico, es simplemente, tomando las palabras de Patti, mirarte en el espejo de los demás. ¿Qué es lo que no toleras de otra persona? Cuidado con que eso sea un rasgo de tu propia personalidad. ¿Qué es lo que te gusta mucho de otra persona? Fíjate que puede ser un rasgo de tu propia personalidad. Pero no es que sea lo único. Hay otras formas y que se complementan, ¿no? Claro. Trabajar en el conocimiento de uno mismo siempre es importante y siempre trae grandes beneficios, ¿no? Augusto, Solo para agregar que tiene mucho que ver con el examen espiritual que sugería San Ignacio Loyola que debemos hacer todos los días, ¿no? Sobre qué es lo que nos está afectando cada día, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, ¿no? Como parte de un ejercicio de humildad y como parte de un ejercicio de crecimiento espiritual. De acuerdo, bien. Buen complemento. Miren, y acá algo más. En la última, el último párrafo corto de esta perícopa, Jesús dice, no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. Fuertes palabras. Yo les pregunto, ¿no les da curiosidad? ¿A quién se refiere Jesús? Los perros, los cerdos. Los paganos, ¿Quién dice Karim? ¿sí? Karim, ¿los paganos quiénes son? Acá digo. Los que no, ah, bueno, tengo entendido que le decían perros y cerdos a ellos. No, perros eran. A los paganos en general le decían perro. ¿Recuerdan qué es un pagano? ¿O alguien no lo tiene claro? Los que no son judíos eran los paganos. Y- correcto. Y entonces Los extranjeros. los judíos se referían a los que no eran de su culto y de su religión, se referían a ellos como perros. Y Jesús lo dice perros, o muchas veces en nuestra Biblia lo traducen en el diminutivo, perritos, ¿no? En los perritos. Como cuando hay un momento en que, ¿no? Jesús está conversando con esta mujer al norte, fuera de la tierra de Israel, con la sirio-fenicia, la mujer sirio-fenicia, ¿no? Y le dice la mujer, pero ¿cómo si hasta de las migajas de la mesa cae alimento para los perritos, ¿no? Entonces, perritos, son los paganos. Y cerdos, ¿a quién se puede referir como cerdo?
Les digo, esas palabras nunca están de más y no se ponen, do- du- no se duplican por gusto. Entonces no es lo mismo. Un perro y un cerdo en la calificación del judío no es lo mismo. Entonces queda claro, el perro o perrito es el pagano y el cerdo. ¿Augusto? Creo que se puede referir a las personas que son impuras No, dentro de... no, no. No, es una calificación clara. O sea, si los perros son los paganos, el judío se va a referir como cerdos, ¿saben a quién? A los romanos. Los romanos. A los romanos, así preciso. Preciso, así como claro, como que, ¿no? Como que nosotros nos digan, no sé, en España, ¿no? Los sudacas, ¿no? Entonces, perros paganos, cerdos en particular, los romanos. Entonces, que los perros son paganos, perdón, los cerdos, los romanos, son paganos también. O sea, podríamos decir eso si conocemos teoría de conjunto. O sea, los perros incluyen a los cerdos. Porque el romano es un cerdo, pero a la vez es un perro, ¿no? Pero mire, qué manera dura de referirse a otros. Es como en el fútbol peruano, a los hinchas de la U les llaman monos, y a los hinchas perdón, a los hinchas de la Alianza le llaman monos, a los hinchas de la U le llaman gallinas, a los hinchas de Cristal le llaman pavos, y no, y son calificaciones que se usan no con cariño, sino más bien como agresión. Tiene un contenido agresivo, ¿no? Y los cánticos en las barras, en la hora del partido en el estadio, reflejan eso, ¿no? Entonces acá, y simplemente para tener una idea más de nuestra cultura bíblica, entonces se puede entender mucho más el alcance. No den las cosas sagradas a los paganos, ni arroje sus perlas a los romanos, pero en un sentido despectivo. Manolo, No sea que las pisoteen, que las podría pisotear el pagano. Está claro, ¿no? Las pisoteen, ese manoseo, en esa falta de respeto, en esa falta de temor de Dios. Sí, Tita. Manolo, entonces, estos cerdos son cuando Jesús va a curar al endemoniado y le dicen, ¿cómo te llamas? Y le dices, Legión. Y de ahí ordena a toda esa piara de cerdos que se tiren al mar, ¿no? Porque los saca el demonio del endemoniado y los tira a la piara de cerdos y de ahí los cerdos eh, se alocan, se alteran y se tiran al mar. Entonces ahí le pregunta pues al endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿No? Le dice Legión, ¿no? Entonces esa es la relación tal vez con los romanos, ¿no? No, Que claro, se claro. Y menciona. mira, y sí, está bien. Imagínate llamarle cerdo, si recordamos, el cerdo en el reino animal es el más despreciado por un judío. El judío no puede comer carne de cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo lo consideran un animal inmundo. Y es inmundo porque come basura. Entonces, es como en los ríos de la selva, el paiche. El paiche viene a ser como el cerdo del río, ¿no? Come cualquier cosa, buena o mala, limpia o sucia, todo entra. Entonces, llamarla al romano cerdo no es llamarlo como cualquier animal, sino el más despreciado de los animales, miren, aquel que es alimento prohibido, ¿no? La carne de cerdo no la puede comer el judío, ni en ese tiempo ni hasta ahora, ¿no? Cosa que
tenía un sentido inteligente, de lo que lo hemos conversado, ¿no? En su momento, si uno, sin mayores elementos de medicina y de cuidado de la salud, uno mira cómo se alimenta el cerdo y dice, "Oye, no comas esa carne, porque si come esa porquería, su carne debe estar toda malograda". Pero sin embargo, hoy, siglo XXI, más bien nos dicen que la carne de cerdo es de las mejores carnes que podemos comer. Es por una cuestión natural, la carne de cerdo se separa de la grasa del cerdo. Y entonces tú comes la carne de cerdo, es mucho menos grasosa y por ende es mucho más sana. Pero miren, ahora, ahora lo decimos, pero en esa época. Entonces esto tiene un principio de salud, igual que la circuncisión, siendo cosas diferentes, ¿no? La, circu la circuncisión es de una manera tan intuitiva cuidar la salud del ser humano varón. ¿Por qué? Para que no se produzca en el pellejito que la circuncisión elimina, que no se produzcan hongos. De manera que el varón esté siempre en capacidad reproductiva, que es un encargo principal del Señor. Y en el caso del cerdo, animal inmundo por lo que come. Entonces, si el animal es inmundo, no lo comas tú, ¿no? Un poco tratando de entender que detrás de estas creencias judías en particular, hay mucha inteligencia, hay mucha inteligencia. Y tanto así que hoy por hoy a cualquiera le nace una criaturita varón y el doctor te pregunta, ¿quieres circuncidarlo? Y la gran mayoría de los padres dicen sí. ¿Por qué? ¿Porque somos judíos? No, simplemente por higiene, ¿no? Higiene, porque va a quedar como una parte del cuerpo fácil de limpiar y una parte del cuerpo que no se va a estar infectando, que no va a estar teniendo hongos o cualquier complicación. Interesante. Manuel Pablo, María José está levantando la mano, creo. Veo el dibujito. A ver, active su micro, por favor. Katia, soy Meche. Ah, yo soy María María José es José. nombre de mi nieta, sí. Ya voy a cambiarlo. Por favor. Ya. Eh, sí, sobre no juzguen, Manuel. Entonces se entendería como que no juzguen, eh, ponerme eh, en el lugar de Dios. En este caso, que estamos hablando sobre la paja de tu prójimo, no mires la viga deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo, ¿no? Se refiere, no juzgar, se refiere poner en el lugar de Dios, porque en otra parte de la Biblia dice, si tu hermano se está portando mal, corrígelo, ¿no? Entonces no Claro. voy a poder corregirlo No, corrección, corregir es otra cosa. A ver, Ya, lo buen punto, Meche, yo creo que merece que lo toquemos un poquito. gracias. La hermana Meche ha tocado un buen punto. Nos dicen, no juzguen y por eso no corregimos. A ver, por favor, participen. ¿Sería lo mismo corregir o juzgar? A ver, si levantan la mano, las puedo ver. Si no, Ayese, ¿has activado tu Ya. micro? Yo creo, bueno, no sé mucho, creo que se debería de corregir a solas. Ya. A ver, ¿qué nos enseña la iglesia? ¿Qué nos enseña la iglesia a partir de lo que nos enseña la Biblia? Es el concepto que se llama corrección fraterna. ¿Les suena?
La corrección fraterna, ¿qué dice? A ver, Sí, corrección fraterna. ¿qué dice la corrección fraterna? ¿Quién nos ayuda? Tema importante, importante. Si mi hermano se equivoca, si mi hermano falla, ¿cómo debemos actuar? ¿Me hago el loco? ¿Miro para el costado? Porque como me dicen que no juzgue, ya no miro, pues. ¿Es así? No, si mi hermano falla, lo llamaré aparte y le diré en qué se ha equivocado. Ujú. ¿Ya? Si nuevamente vuelve a fallar, llamaré, compartiré el comentario, la corrección con otra persona. Si después de un tiempo vuelve otra vez a equivocarse, lo haré público. O sea, lo haré público en la comunidad, en el lugar en el cual se frecuenta, pero siempre en el marco del amor, ¿no? De la corrección fraterna. Perfecto, Tita. Y si ya la comunidad lo corrige y el hermano no repara, ¿qué quedaría? Manuel Pablo, ahí Pati estaba Sí, levantando no, la no, mano. pero contésteme, pues, Orar por él. para no cambiar. Tita está muy clara, ¿no? Yo lo corrijo. Y si no, voy con otro hermano. Y si no, toda la comunidad. Y siempre hay chance de que la situación se corrija. Pero yo digo, ¿y si no? Manolo, Ahí tendré que ir a juicio. te- tenemos en una comunidad a la cual pertenezco, tenemos un problema parecido, ¿no? Práctico. Estamos ya en el comentario de la comunidad, ¿no? Porque hemos corregido en sucesivas veces y pues no hay respuesta, ¿no? Nos ha quedado como comunidad el orar. Hemos hecho oración, seguimos haciendo oración por esa persona y le rogamos a Dios que nos ayude y que tenga misericordia de su accionar, pero no por ello podemos rechazar a esa persona dentro de la comunidad, porque si está ahí o quiere estar ahí, es porque la necesita. Entonces nosotros seguimos haciendo oración por esa persona y lo hacemos con cariño y cuando nos encontramos con esa persona, pues no solo enrostramos, ¿no? Sino que le damos siempre la opción de eh, que se sienta respetado, querido, ¿no? Y bueno, en algún momento entenderá porque ya por nuestra mano no lo va a poder hacer, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora, nosotros, en mi comunidad. Ya, es un tremendo tema. A ver, entonces, Katia, sí, tú tenías más. Sí, acá había más personas, pero quiero añadir que acá la Biblia dice que si al final de todo esto que hemos mencionado no hace caso, dice, considéralo un pagano o un recaudador de impuestos. Es lo que dice en O la sea, Biblia. expúlsalo de la comunidad. Eso, ¿no? Mira, qué duro. Sí, porque es como que se fermenta, me acuerdo que explicaban también, porque la manzana cuando ya se va pudriendo, ¿no? Más o menos así. Pero hay dos participantes, están María Cristina y luego Augusto, Y estaba, creo, Pati también. Pati también. Pero creo que Patita estaba lo de Violeta, ¿no? Que estabas diciendo lo de la corrección fraterna. Sí, no, lo que pasa que, bueno, yo quería hablar de otro versículo más abajo que tú habías tocado, de no des cosas sagradas a los perros. Eso quería hablar, pero ahorita como están hablando, después voy a intervenir. Ya, ya, ok. Ya, mejor. María Cristina, ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, ahora sí te escuchamos, clarito. Bueno, se me adelantaron las dos anteriores hermanas, con mi opinión es la misma. Solamente quiero acotar algo. En mi comunidad también hubo el mismo problema con una señora este, que hacía mucho problema, llegó hasta que dos se retiraran, metía mucho chisme. Yo, humana, le decía al padre, que la saque, ¿no? Por mí que la sacaran, ¿no? Y el padre, como padre que son, decía, no, hay que orar por ella, y delegó a dos o tres personas que tenían el tiempo para hacer el seguimiento, ¿no? No se puede expulsar, lamentablemente.
no pudimos expulsarla y bueno, 12 personas que están cerca a ella le van haciendo el seguimiento, pero yo creo que ella tenía ya un problema psicológico, traumas, no sé, porque era una persona muy, para mí, muy mala, tenía la iniquidad personalizada, ¿no? En conclusión, como decía el padre, hay que orar por esa persona. Y bueno, mi opinión, se me adelantaron las dos anteriores con los mismos opiniones y las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas experiencias. Eso es todo. Gracias. Sí, María Cristina, permíteme un alcance nomás y una reflexión. Y es que no necesariamente, ojalá fuera, que todas las personas, mujeres y hombres, que se acercan a la iglesia están limpiecitos interiormente. Muchas veces no. Muchas veces vienen así medio cojos, medios heridos, ¿no? Entonces, tenemos dentro de nuestras comunidades hermanas y hermanos que están así todavía con heridas crudas, medio sangrantes, ¿no? Y, y esos son estos casos, pues. Por ejemplo, una comunidad cristiana, católica, que chismee, por ejemplo, ¿no? Y uno dice que no entendieron nada. Como un cristiano chismoso, pero hay. Y así como eso, varios, ¿no? Pero siempre, Cristina tiene toda la razón. Continuamos, Katia, por favor. Sí, hay una pregunta aquí en el chat que dice, Manuel, entonces, cuando yo hablo de la homosexualidad, ¿estoy juzgando? A ver, ¿qué cosa? La respuesta creo que es obvia, ¿no? ¿Es juzgar la homosexualidad? No. Tú tienes un juicio de valor sobre la homosexualidad, por ejemplo. El tema sería juzgar a la persona homosexual. Es diferente. Eh, Augusto está levantando la mano. Ahí está. Sobre el tema de la excomunión que habla la Biblia, la excomunión no quiere decir pues también que te van a separar completamente y ya nunca te van a volver a ver, ¿no? Es una, como se aplica ahora en la actualidad en la Iglesia Católica, si estás excomulgado y no puedes comulgar, eso no quiere decir que no puedas de repente ir a misa o puedas conversar con los hermanos. El tema de esto es llamar a esa persona a la conversión, ¿no? Para que salga del error en el que está, tratar de ayudarlo, orar, no solo orar por él, sino también conversar con él, ver cuál es el problema, qué es lo que puede requerir, qué es lo que puede necesitar para volver al buen camino, ¿no? Porque si lo dejas, lamentablemente, si es que vas al otro extremo y lo dejas en la que está como si nada hubiera pasado y continúa en lo mismo y continúa en el error, pues puede terminar incluso causando mayores problemas, ¿no? Claro, claro. En este, Manuel, cuando dice no juzguen, se refiere a no condenar, ¿no? Porque corregir sí, sí puedo, porque si está como que si está haciendo algo y necesita que alguien le ayude, puedo hacerlo, pero no puedo condenar. Eso Claro. no, Ajá, eso es de Dios, no de nosotros, claro. ¿no? Así es. Por eso es interesante el diálogo abierto, amplio. Mira, profundizamos y se aclara mucho, ¿no? A ver, y Eh, vamos, a ver, ¿sí? Antes de pasarlo de patita, y aquí cuando dice hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, o sea, que primero me vea, me corrija, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está hablando de la corrección fraterna, que decía Augusto, ¿no? Claro. Era Sí, eso. sí, sí, claro. Se va entendiendo mucho mejor. Sí. Milagros, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches. Eh, en este tema de no juzguen y esta frase, esta parte que el Señor nos dice, es mejor, o sea, saca saca primero la viga de tu ojo.
Es que nosotros de repente, lo que quiere decir es que nosotros tenemos más pecados más grandes y a veces juzgamos por algo que tiene alguien, un defecto o algo, un pecado más chico, ¿no? Entonces nos pasamos juzgando la vida a todos y no vemos nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Entonces, pero sin embargo, el Señor podría decir, no, bueno, primero mira tus errores, mira el tronco que tienes y no estés viendo la paja del otro. Y luego, como decían, escuchado, decía, y lo relegamos a los que constantemente no podemos hacer en una fraternidad de ello. Nosotros tenemos un trabajo, una misión, los que nos consideramos católicos, los que conocemos la palabra de Jesús, los que estamos aprendiendo, tenemos esa tarea y esa misión de convertir y ayudar. Nos parecerá tedioso, pero no hacemos nada bueno tampoco diciendo, bueno, yo te aparto, ya no quiero, no queremos. Es nuestro trabajo. Además, Jesús vino por los pecadores. Jesús no está llamando solamente a los que estamos o los que nos decimos decir que estamos en la iglesia o los que estamos bien. Podríamos decirnos autocalificarnos, también es juzgarnos, creyendo que de repente somos perfectos, creyendo que somos los que estamos ya con la aureola, creyendo que somos los hijos de Dios y las ovejas perfectas. No es así. Considero que tenemos una misión, somos pecadores, pero radica acá mucho la conversión y no volver a hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, hay que considerar eso por los hermanos. Es difícil, es tedioso, lo he vivido, pero es nuestro trabajo como cristianos o como católicos. Eso es todo. Correcto. Gracias, Pati, Milagros, bien claro. gracias, Milagros. Pati, activa tu micro, por favor, ahora sí. Al escuchar las hermanitas, pienso que acá se está refiriendo el Señor de la hipocresía. Uno no puede ser hipócrita, pues, ¿no? Y además, ¿con qué autoridad moral uno puede venir a corregir a una persona si tú también eres un pecador? El único que no ha pecado es intachable ha sido nuestro Dios Jesús, nadie más. Es el único que puede juzgar. Entonces, ahí hay que ver, pues, uno no tiene autoridad porque siempre va a ser un pecador para poder juzgar a los demás. Ujú. Y bueno, eso quería agregar. Y del otro, Manuel Pablo, no sé si podría hacerte una pregunta del versículo de más abajo donde dice, no den las cosas sagradas a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos. Claro. O todavía se va. Bueno, viendo, o sea, analizando un poquito esto, dice, no den las cosas sagradas a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos. Si considero que perlas se está refiriendo de repente al Evangelio, yo me pregunto, ¿no? Porque dice perlas a los cerdos, no sea que lo pisoteen y después se vuelva contra ustedes para destrozar. Acá, ¿qué es lo que nos quiere decir? Digamos, si estamos viendo que los cerdos eran los romanos, ¿no? Los perros, los paganos. Entonces, hay que hacer no ser inteligente, astuto, porque yo pienso en evangelizar, pues cuando uno va aprendiendo cuál es nuestra tarea, es también ir evangelizando, ir hablando, ¿no? Acá lo que se refiere es que hay que ser en su momento, hay que decir, porque ellos no lo van a entender en un primer momento y de repente, como dice acá, lo van a pisotear, ¿no? Va a ser algo contraproducente de repente, ¿no? Eso no significa que de alguna manera uno puede comenzar a hablar, evangelizar a las personas que todavía no se han convertido, ¿no? Eso quería, por favor, que nos aclares. Claro, es un buen punto. Miren, y el tema da para mucho, no hay que complicarnos a este nivel, pero aparentemente había una contradicción, porque ¿quién es el que se va y predica con los perros y con los cerdos? ¿No es el mismo Pablo de Tarso?
entonces no estaría haciéndole caso a Jesús. Si lo tomamos al pie de la letra, es como que Pablo desacata la instrucción de Jesús. Y no es así, ¿no? Entonces va como una reflexión que creo que tenemos que tener en nuestra mente. Yo no pretendería responderlo íntegramente ahora, sino creo que es un proceso para cada uno, para que vaya notando en la medida en que va avanzando el Evangelio, cómo el mensaje de Jesús se amplía, cómo lo que empieza siendo un mensaje limitado al pueblo judío, se amplía y rebasa la frontera judía. Y cómo Pablo de Tarso completa ese proceso, tanto que lo conocemos hoy como el apóstol de los paganos. Diríamos, el apóstol de los perros. Entonces Pablo le dio las cosas sagradas a los perros, a los paganos, y cuando se instala en Roma, no solo él, sino Pedro, y pasan la etapa final de su vida, porque ambos mueren en Roma, pero antes de ser martirizados tienen años catequizando en Roma y convirtiendo a gente al cristianismo o a seguidores de Jesús en Roma, con los cerdos. Entonces, es un buen punto, Pati. Interesante que lo tengan en su cabeza como una cuestión permanente y que se vaya madurando, ¿no? Porque lo vamos a seguir viendo en la medida en que avancemos con el Evangelio y cuando veamos las cartas de Pablo. Sí, Katia, no sé, ¿pasamos o...? Acá hay un mensaje en el chat, dice, tiene mucho que ver con el pasaje en que Jesús les instruye a sus discípulos que si van a evangelizar a un pueblo y estos no reciben el evangelio, entonces ellos se deben limpiar el polvo de sus sandalias e irse. Claro, sí, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí. Ujú. Ya. A ver, avancemos un poquito entonces. Miren, pidan y Dios les dará. ¿Alguien que desee leer la lectura? Por favor, la pericopa. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Gracias, Ana. Miren, he resaltado dos preguntas por lo claritas que son. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién de nosotros, cuando el hijo le pide un pez, le da una serpiente? Es genial, así, genial. Quería un poco solamente resaltarlo para que lo sopesemos en todo su alcance. ¿Cómo comienza? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces, Jesús nos instruye. Pidan, busquen, llamen. Alguien podría decir, no, creo que lo conversamos el otro día, ¿no? Al Señor no le tengo que pedir, sí, él ya sabe todo, Él ya conoce mi corazón.
Él sabe lo que necesito. Y el Señor te enseña y te dice, no, pide, busca, y ama. Y termina con una reflexión. Acá está un poquito, esa S está de más. Dice, todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Ya hemos dicho, la ley y los profetas, escrito de esa manera, se refieren a lo que tenemos como Antiguo Testamento, como la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes deseen para ustedes mismos, háganlo por los demás. Es una perícopa cortita, pero miren qué fuerte, qué linda y qué clara, ¿no? No sé si alguien quiere comentar, o está clarísimo. Si no, continuamos a ver. Entren por la puerta estrecha. Esa está más cortita todavía y también tiene tremendo mensaje. ¿Alguien desea leer para avanzar? Yo Yo, leo. entren por la puerta estrecha, Mateo 7 del 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ahí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Gracias, hermana. ¿Comentario? Nos ponen una figura como que en el camino de la vida nos encontramos con un par de puertas, una angosta y otra ancha, ¿no? Y como que la mayoría nos vamos por el lado fácil y vamos por la puerta ancha, espaciosa, pero nos hace ver, ojo, hay una puerta estrecha, es angosta, pero esa es la que lleva a la vida. Es tremendo mensaje. Si tú caminas inconsciente, lo más probable es que pases por la puerta grande, por la puerta amplia, por la puerta espaciosa, por lo que llamamos el mundo. Y el mundo te atrapa con su sensualidad y con su ritmo desenfrenado. Pero el camino a la vida, el camino que hemos visto en el capítulo 5 de este mismo evangelio, en las bienaventuranzas, ese camino tiene una puerta estrecha y pocos la encuentran. Manuel Pablo Guillermo quiere participar. Activa tu micro, Guillermo. Gracias. Hay un dicho, todo lo que tiene valor cuesta mucho. Por eso es que es trabajoso conseguir llegar a la vida eterna, entendemos, ¿no? No es fácil. Hay que trabajar mucho. Recuerdo lo que mencionaba Manuel Pablo hace varias sesiones. Ora et labora. Es eso, ¿no? Es bien fácil conseguir las cosas
que no tienen mayor valor. Y por eso es que la mayoría van por ese camino. Eso es más o menos lo que entiendo yo. Bien, gracias, Guillermo. Entonces tenemos como en el camino de nuestra propia vida, cada uno va a encontrar dos puertas. Una grande y espaciosa, la otra angosta y estrecha. ¿Por cuál pasamos? Es una gran reflexión y un tremendo reto. A ver, continuamos. Por sus frutos Rita, los reconocerán. Rita creo que quería leer hace un rato. Rita, Claro, por sus frutos los reconocerán. Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo el árbol bueno produce frutos buenos, todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se le corta y se le arroja al fuego. Por sus frutos, entonces los reconocerán. Gracias, Rita. Mire, ya acá, en el capítulo 7, el Evangelio según Mateo nos alerta. Cuidado con los falsos profetas. ¿Y cómo reconocer al falso profeta? Por sus frutos. Manuel, una pregunta. Sí. Profeta es todo aquel que anuncia o denuncia o pues, incluso hace, no sé si decir la palabra predicción, pero que dice lo que va a pasar. Y como por ejemplo en esta época hay incluso muchas personas que están diciendo lo que va a venir. Y entre ellos hay, eso me llama la atención, un sacerdote. Eso, pues, profeta. O sea, como uno no puede saber cuándo va a ocurrir las cosas, ¿no? Ni el mismo Jesús dijo, nadie lo conoce. Claro, eso no es un profeta. Es son un poco, no sé, no quisiera caer yo también en el hablar mal, ¿no? En el decir mal decir. Pero de verdad que da cólera si la Biblia es tan clara y el que la ha estudiado y se hace el sonso y el profeta en la Biblia, por lo menos, a diferencia de los profetas del mundo, que son esos adivinos, que se supone que ven el futuro, el profeta en la Biblia no ve el futuro, no ve el futuro lejano. En todo caso, sí advierte lo que va a suceder pronto por la mala conducta de el pueblo y o sus autoridades, ¿no? Y es lo que hacen los profetas del Antiguo Testamento, desde el gran Isaías, Jeremías, Ezequiel y etcétera, ¿no? Son 15 profetas, 3 mayores y 12 profetas menores. Los mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los menores son 12 como Amós y etcétera. Pero estos 15 caballeros, a los que le podemos sumar a Elías y Eliseo, que no escribieron nada, pero también se les considera profetas. Incluso
a Moisés, que tiene también mucho de profeta. Entonces, ¿cuál es el sentido bíblico del profeta? No es el que tiene la capacidad de decir el futuro, para nada. No, el profeta es esta persona llena del Espíritu Santo, de quien se vale el Señor para pronunciarse, ¿no? Entonces, decimos, el profeta es un instrumento de Dios. Dios se comunica a nosotros a través de los profetas, ¿no? Entonces, ese es el sentido bíblico del profeta. No es el adivino, es el que se presta para que el Señor hable a través de él. Y Moisés, tremendo profeta en ese sentido. Toda la enseñanza de Dios al pueblo a través de Moisés, Moisés actúa como profeta. Y les digo, los 15 que hay en el Antiguo Testamento, los libros proféticos, 3 mayores y 12 menores, en la misma línea. Dan mensaje claro. Hermanos, reaccionemos. Porque si no lo hacemos, nos va a ir mal. Ese es el gran tema de los profetas, ¿no? Entonces el falso profeta se presenta como que habla por parte de Dios, pero no es verdad, ¿no? Es una oveja disfrazada, perdón, es un lobo rapaz disfrazado con piel de oveja. ¿Con qué intención? Con la intención de actuar como un Satanás, ¿no? Jalar agua para su molino, confundirnos, tentarnos, desorientarnos. Y acá Mateo presenta el concepto, pero ya estaba. O sea, recordemos que si bien a Mateo lo leemos primero por el orden de los libros del Nuevo Testamento, pero Pablo a estas alturas ya había escrito todas sus cartas. Y Pablo nos advierte también de falsos profetas. Y luego Juan, con mucha más claridad, ¿no? En las cartas de Juan, sobre todo en la primera carta de Juan, que nos va a advertir de falsos profetas. Incluso Juan va más allá y le llama anticristo, ¿no? Dice los anticristos. Ya llegaron. O sea, la advertencia es clara. El tema es, no es caer en el terror, sino más bien estar con los ojos bien abiertos, vigilantes. Porque la respuesta la da el mismo evangelista. Y dice, mira los frutos del árbol y tú te vas a dar cuenta si es un árbol bueno o un árbol malo. ¿No? Ahí está bien claro. Manolo, los profetas en el Antiguo Testamento siempre al inicio de su predicación empezaban oráculo del Señor, ¿no? Ellos eran los que transmitían la palabra del Señor, ¿no? Inspirados en el Espíritu Santo, ¿no? Es correcto. Y en esta frase que dice, por sus frutos los reconocerán, el fruto sale del corazón, supuestamente del corazón del árbol. Por lo tanto, salen de nuestro corazón nuestras obras. Esos son los frutos. Si los frutos son malos, las obras son malas las que hacemos, entonces, pues somos malos, ¿no? Para mí, fruto es sinónimo de obras, y esas obras nacen del corazón, ¿no? Es el corazón en el cual se cocina, se vive, se forma, todas las cosas que agradan al Señor y todas las cosas que no son buenas, ¿no? Excelente, Tita. Yo solamente añadiría
Cuando dice los frutos son las obras, pero también no le quitemos importancia, las palabras. Las obras son frutos. Y entonces, si haces obras buenas, ¿no? Es un buen árbol. Pero las palabras también. Por ejemplo, en el caso que la hermana que comentó hace un rato, y hablaba de un hermano de la comunidad, o una hermana que era chismoso, por decir. En ese caso son palabras, pero son palabras que no son frutos buenos, son frutos malos. Entonces, si del corazón salen esas palabras, debemos preocuparnos, ¿no? Entonces, ambas cosas, los frutos y las palabras que salen de nuestras bocas, hay que cuidarlas mucho. ¿Listo? Entonces, a ver, seguimos. Cumplan la voluntad de mi Padre. ¿Alguien desea leer? Un voluntario. Yo, Manuel. Cumplan la voluntad de mi Padre. Mateo 7 del 21. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Gracias, ya sé. Y notemos, hermanas, hermanos, que con esto, ya ha leído nuestra hermana, termina el capítulo 7. Y por ende termina el sermón de la montaña. Una observación, a ver, podemos hacer varias. Cuando Ayacé leyó Mateo 7, 21 y después dice SS. ¿Qué significa SS? Porque siempre le pongo, por ejemplo, 15 al 20, 7 al 10, pero cuando va SS, ¿qué significa? Los capítulos, los versículos siguientes. ¿Siguientes hasta dónde? Hasta que termine. Hasta que acabe el capítulo, claro. Hasta que acabe el capítulo, exacto. Claro. Y esa es una forma de escribir que podemos acostumbrarnos, porque la otra sería que yo les hubiera puesto Mateo del 7 del 21 al que fue. No recuerdo, pero ponemos SS, significa del versículo 21 hasta el final de este capítulo. Entonces, a la vez es una señal de que ahí termina el capítulo. ¿Se dan cuenta? Es bien práctico. Ahora, otra cosita, dice, cuando Jesús terminó
de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Quién se anima a explicarnos esto? ¿Quién se anima? O sea, la multitud advierte que Jesús tiene autoridad. Y añade Bueno, Mateo, Pablo, no como sus escribas. A ver, Guillermo y luego Augusto, ¿sí? sí, Manuel Pablo, anteriormente habíamos comentado esto de que como quien tiene autoridad, me parece que fue cuando estudiábamos Marcos. La autoridad que tiene Jesús es porque es Dios, pues, ¿no? Es diferente cómo él enseña a cómo lo hacen los escribas. Por eso es que la gente queda asombrada de la enseñanza de Jesús, que es claramente distinta a la de los escribas. Excelente, Guillermo. No sé si les queda clarito a todos, pero la respuesta es esa. La autoridad de Jesús, la multitud la percibe porque Jesús es Dios que habla. No es alguien enviado por Dios. No es alguien que habla por parte de Dios. No es alguien que trae mensajes de Dios. Es Dios mismo. Y la autoridad de Jesús viene de ahí, ¿no? Yo no soy mensajero, diría. Yo no les vengo a contar lo que me han pedido que les cuente, diría Jesús. Yo les digo lo que yo sé. Yo les digo lo que yo soy. Yo les digo lo que es mejor para ustedes, pero no por encargo de nadie. Estamos, y esa es su autoridad. Y la multitud lo advierte. Manolo, Sí. aquí también la autoridad del Señor se manifiesta con el pronombre yo. Yo les manifiesto, ¿no? Yo les digo, ¿no? Eso es, no es como los escribas decían que hablaban en nombre del Señor, ¿no? Sino también así se manifiesta la autoridad de Jesús, ¿no? Yo les digo, ¿no? Aclarándoles bien a la multitud, ¿no? Aparte de la personalidad y todo el impacto que debía inspirar y manifestarse con el Espíritu Santo en Jesús, ¿no? Que era visible, se percibía. Eso es. Gracias, Cita, sí. Bien dicho, ¿no? Miren, ¿y cómo comienza el segundo párrafo? Vamos a, permítanme marcarlo también, miren. Todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, ahora, las palabras que acaba de decir es todo el sermón de la montaña, estamos. O sea, los capítulos 5, 6 y 7. Todo eso lo escuchas, lo pones en práctica y eres como el hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Miren, hermanos, ¿sobre qué hemos construido nuestra casa? ¿Sobre qué hemos construido nuestra vida? ¿Mm? ¿Hemos escuchado a Jesús? ¿Hemos puesto en práctica sus enseñanzas? Y esa es un poco la promesa enorme y preciosa que recibimos como seguidores de Jesús, como cristianos católicos.
Manuel, Augusto está levantando la mano. También una diferencia entre en la enseñanza de Jesús y la de los escribas es que los escribas a veces predicaban cosas que no los, digamos, ellos mismos no las seguían, ¿no? Y mientras que Jesús predicaba lo que verdaderamente él hacía, ¿no? Lo que él actuaba del evangelio. Y por ejemplo, cuando se dice que edificó la casa sobre roca, ¿no? El alma de nosotros, ¿cómo construimos? ¿Qué materiales utilizamos para construir nuestra alma, un alma fuerte, ¿no? La oración o también las obras, ¿no? Y Jesús hacía ambas. Oraba siempre al Padre, se iba al monte a orar siempre al Padre y mediante sus obras de misericordia llevaba a cabo su evangelio, ¿no? Ujú. Bien, Y acá bien, Augusto, gracias. hay un comentario aquí en el chat que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Debo construir mi vida sobre roca. Y roca es el mismo Jesucristo. Claro. Debo permanecer con el verdadero profeta, que es Jesús. Si permanezco con él, daré buenos frutos. Ujú. Ujú. Bien, bien, bien. Entonces, hermanos, miren, estamos aquí porque acá lo siguiente lo marco para continuar aquí en la próxima, es el capítulo 8. O sea, ya, como les digo, ahí quedamos porque hemos terminado el capítulo 7 junto con el 5 y el 6, 3 capítulos que forman este texto bellísimo, largo, que conocemos como Sermón de la Montaña. Ahora entenderán mucho más claro qué es el Sermón de la Montaña, qué contiene el Sermón de la Montaña, y podríamos estar todos de acuerdo en que es un resumen maravilloso de la enseñanza de Jesús. Y es una presentación clarísima de lo que se conoce hoy como la ética cristiana. La ética cristiana, la vida buena del cristiano, de qué manera debemos vivir. Esos 3 capítulos concentran de manera magnífica, inspirada, todo esto, ¿no? Tremendo regalo que nos hace el evangelista Mateo. Y no lo desaprovechemos, hermanos. De mi parte solamente me queda una pequeña recomendación que se cae de madura. ¿Cuál es? Lean y relean el Sermón de la Montaña. Estos 3 capítulos debería ser quizá lo que más leamos de la Biblia. Lo que más leamos de la Biblia. Que se gasten esas páginas, 5, 6 y 7 capítulos de Mateo. Gástenlos, que los lean tanto que ya se borren las letras. Pero cuando se borren del papel, se grabarán en sus corazones, ¿no? Acá está la enseñanza de Jesús resumida magníficamente. Manuel, también una pequeña, no sé, creo que estamos con la hora, pero lo dejo porque de repente me contesta por el WhatsApp. Que dice ahí, Gracias, Manuel, muchas gracias. dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará, ¿no? Al reino de los cielos, pero también dice Señor, pero nosotros no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios, no hicimos milagros. Qué fuerte. Ellos han expulsado demonios y han hecho milagros en nombre del Señor, que dice, no, Jesús le dice, no todos ustedes van a entrar porque no han hecho la voluntad de mi Padre, ¿no? Y sin embargo han hecho esas acciones en nombre del Señor, o sea, milagros y expulsar demonios, ¿no? Qué Claro, duro. sí, es un buen punto. Y vamos a regresar a eso, Katia, porque todo el Evangelio gira en torno a eso, ¿no? Y los demás. Hasta ahorita, miren, hemos estudiado completo el Evangelio según Marcos y recién estamos en esta parte del Evangelio según Mateo. Lindísimo. ¿Qué nos falta de Mateo? Falta bastante, aunque hemos visto algo esencial,
pero faltan 4 discursos. Ese es uno de los 5 discursos. Entonces, tenemos que esperar bastante con optimismo y con expectativas sanas, ¿no? A ver qué más nos trae Mateo. Es muy lindo. Hay unas manitos levantadas que, para poder participar. Estamos con 9:31, un poquito de paciencia, Manuel, para poder ver. Carla, ¿puedes activar tu micro, por favor? Y luego Guillermo. Sí, yo quería agregar un punto más. Todo lo que nos dice, así es realmente cómo enseñaba Jesús y con qué autoridad. Pero yo creo que también hay que sumarle algo más, que es la sabiduría que Dios tenía, que Jesús tenía. Y también sabía de cómo eran los escribas, cómo eran las personas que ponían tantos reglamentos y tantas cosas que se beneficiaban ellos y no el pueblo, y no la gente humilde y sencilla por la que Jesús vino a este mundo, precisamente por los más necesitados, por ellos. Él fue transparente, fue justo, y al poder hablar, al poder referirse a ellos, directamente a enseñarles, salía con tanta velocidad, había en sus palabras, con tanto amor, que ellos creo que así lo comprendieron. Por eso que había una diferencia enorme, como Dios, como hombre, porque es parte divino y parte humana. La parte humana hacía reflejar las necesidades de su pueblo, las necesidades por las que él vino, por los más pobres, por los más humildes, por los marginados, por todos ellos. Y la gracia que tiene Dios, el don que tiene divino, es de poder referirnos con sabiduría, con amor. Y lo que quiere Dios, porque toda palabra que dice el Señor es porque viene de Dios. Amén. Gracias, Carla, bien dicho. Guillermo. Sí, yo quería comentar brevemente lo que dijiste tú, Katia, de la gente que le dice Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios? O sea, nos corresponde, nos toca entrar en el reino de los cielos. Pero el Señor les aclara, ¿no? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. O sea que los identifica clarito, que estos que dicen Señor, Señor, no porque digan Señor, Señor, y así aleguen que profetizaron y que echaron demonios, finalmente, desde mi punto de vista, no han cumplido con la voluntad de su Padre. Y esa es la razón de fondo por el cual Jesús, juez justo, les dice, jamás lo conocí, apártense de mí. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, Manuel, no sé si hay algo más para... No, ya estamos con la hora, ¿no? Entonces, falta, como siempre, agradecerles y convocarlos para estudiar. Relean el Sermón de la Montaña completo, capítulos 5, 6 y 7. Vean la unidad del mensaje, ¿no? Y de mi parte, nos vemos el próximo martes. Gracias, Manuel. Por favor, si alguien desea hacer la